Hola, ¿qué tal? Soy José García y voy a estar explicando el método de superposición. Buenas noches. Como podemos observar, tenemos el método de superposición. El método de superposición es medir la cantidad de voltaje que pasa por un punto en específico. En este caso, de este circuito, que podemos ver que hay dos fuentes de 2 y 3 amperios y una fuente de voltaje de 5 voltios. Dos resistencias, una de 4 y una de 3 ohmios, que la de 4 la vamos a llamar R1 y la de 3 la vamos a llamar R2. Ahora bien, el método de superposición consiste en que tenemos que apagar, en este caso, probar el circuito con solo una de las fuentes. Es decir, vamos a apagar el 5 voltios y 3 amperios para probar este de 2 amperios. Vamos a apagar y vamos a apagar este y este para probar este. Ahorita lo vamos a ver. En este caso, vamos a hacer el primer circuito que vendría a iniciar el problema. Voy a apagar este y este. Aquí en este caso se pone B1 porque estamos buscando el voltaje principal. Aquí sería B total, que BT sería igual a la suma de B1 más B2 más B3, obteniendo así el voltaje total de estos tres circuitos que vamos a medir. Van a dar el voltaje que pasa por esta resistencia, que viene siendo R1. Aquí en este caso, para apagarlo, se utiliza esta simbología acá, que es un cortocircuitamos la fuente de voltaje. Luego, aquí en este caso, abrimos el circuito y ahora terminamos con esta resistencia. Ahora bien, quedamos así. Ahorita vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, que básicamente es que ya sabemos esto, medimos aquí sería B1 sobre R1 más B1 sobre R2. Ahora vamos a sustituir. En este caso, la intensidad es 2, B1 es la incógnita, R1 es 4, más B1 es 3. Ahora bien, 2. Y aquí vamos a sacar el mínimo, vamos a aplicar esto. Así. Y lo que hacemos es que pasamos B1 para acá y queda en 24. Hacemos B1 para acá y 2 para acá. Queda 24 sobre 7. En este caso, resolviendo, tendríamos 3,43 voltios. Este es el voltaje de B1. Ahora bien, vamos a ir con el segundo circuito, que vendría siendo. Aquí vamos a abrir el circuito por acá. Y colocamos R1, B2. Nótese que todo esto es un nodo y abajo también es otro nodo. Entonces, en este caso, por donde entra la intensidad que entra es la misma que la que sale. Ahora, voy a terminar por acá. Esto así igual. Mira, 3 amperios, que es el que queda. Y 3 ohmios. Ahora bien, si notamos, prácticamente es igual al primero. Entonces, lo que hacemos es que aplicamos el mismo método. Voy a hacer aquí es igual a B2, en este caso va a ser B2 sobre R1 más B2 sobre R2. Ahora sustituimos, rápido, más 3. Ahora resolvemos aquí igual que resolvimos arriba. Sobre 4 más tercio. Y vamos a hacer esto acá. Sería 3 igual a B2 sobre 2. Esto lo hacemos también porque todo el circuito queda en paralelo. Es decir, quedan estas dos resistencias y quedan ambos en paralelo. Y ahora bien, terminamos aquí. Sería igual a 36, toma el 12, luego el 7 dividiendo, 36 sobre 7, igual a 5,14 voltios. Este sería B2, B1. Ahora vamos a hacer el tercer circuito, en donde vamos a solo dejar la fuente de voltaje. Nuevamente abrimos por acá.
Tenemos nuestra resistencia. En este caso va a ser B3, R1. 4 ohmios. 5 voltios. Cortocircuitamos. No, abrimos, perdón. 3 ohmios. En este caso vamos a asumir que todas las corrientes salen del nodo que queda acá hacia las resistencias. Es decir, que sale de acá y para acá. Entonces, eso nos da la fórmula de 1 más menos en nuestro voltaje. Entonces, pasamos acá y vendría siendo, en este caso, nuestro voltaje sería B3 entre 4 más B3 menos 5 sobre 3, sustituyendo. Ahora bien, igual a 0. Ahora pasamos a 3bx más 4bx a 0. Pasamos acá. Sería igual a 7bx igual a 20. Y pasando esto por acá, sería igual a 20 sobre 7, que vendría siendo 2,86 voltios. Ahora bien, como tenemos nuestros voltajes, los sumamos, que vendría siendo voltaje total, que es el que estamos buscando, sería igual a B1 más B2 más B3. Sustituyendo, seríamos 2,43 más 5,14 más 2,86. Eso daría un total de 11,43 voltios. Y así concluye el ejercicio. Y sabemos cuánto es el voltaje que pasa por esta resistencia 1. Saludos, profesor Ángel. Mi nombre es David Nesbitt, soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial del PCM Extensión Caracas. En esta oportunidad me encuentro haciendo equipo con mi compañero José García. Él les estará explicando un ejercicio con el método de superposición y yo les estaré explicando un ejercicio por el método de Norton. Entonces iniciamos con el teorema de Norton. Bien, en el siguiente circuito lo que nos piden es calcular la intensidad, el voltaje y la potencia en la resistencia de 4 ohmios. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el circuito y conseguir la resistencia que se encuentra en esta posición. Tenemos que identificar el punto A y el punto B. Recordemos que debemos encontrar la corriente y la resistencia de Norton. Empecemos encontrando la resistencia de Norton. Para encontrar esta resistencia aplicamos las características que se encuentran aquí. Del circuito original que se encuentra aquí, la fuente de voltaje se cortocircuita. Entonces, en el circuito nuevo, lo que hacemos es, ya no es necesario dibujarla. En lugar de la fuente, trazamos una línea cortocircuitando de esta manera la fuente. Ahora, las fuentes de corriente se abren. En nuestro circuito tenemos una fuente de corriente. Significa que ya no es necesario dibujarla y queda el circuito abierto. En cambio, la resistencia que estamos analizando, que es la de 4 ohmios, ya no es necesario dibujarla, ya que se va a abrir el circuito quedando de esta manera. Para encontrar la resistencia de Norton, una vez aplicada la característica, y como podemos ver aquí, solo tenemos resistencia. En el punto A y en el punto B tenemos que encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito. Y de esa manera encontraremos la resistencia de Norton. Básicamente esa resistencia de Norton es el equivalente entre el punto A y el punto B. Si analizamos un poco este nuevo circuito, podemos notar que al estar abierta esta rama, automáticamente toda esta resistencia de 12 y 10 ohmios ya no forma parte del circuito entre A y B, debido a que en esta rama ya no existe conexión. Entonces, para que no exista confusión, dibujaremos solamente el circuito que nos sirve, que sería este circuito pequeño. Entonces, tendremos que calcular la resistencia equivalente, que vendría siendo la resistencia de Norton. Tomando en cuenta que están conectadas en serie estas dos resistencias, ya que no existe conexión, que es abierto, se deberán sumar. Entonces, resistencias en serie se suman. Entonces, sería 3 ohmios más 6 ohmios. Entonces, la resistencia de Norton sería igual a 3 a 6, 9 ohmios. Y así encontramos el primer parámetro para el circuito equivalente de Norton. Ahora pasamos a encontrar la corriente de Norton. Para eso volvemos al circuito original y aplicamos las características mencionadas para encontrar dicha corriente, donde se establece que la resistencia que estamos analizando, que es la de 4 ohmios, la vamos a cortocircuitar. Entonces, en lugar de esta resistencia, lo que hacemos es trazar una línea o un cable que cortocircuite dicha resistencia, aplicando de esta manera esta característica mencionada. Entonces todo quedaría igual, lo único que no se va a encontrar es esta resistencia que vamos a analizar, donde vamos a colocar un cable. Ahora, el objetivo en este circuito es encontrar la corriente que circula por esta rama cortocircuitada. Es decir, encontraremos la corriente que pasa por esta rama y la vamos a llamar IN, que sería la corriente de Norton. Para encontrar esta corriente vamos a realizar un análisis del circuito. Tenemos aquí una fuente de corriente de 0,5 amperes. Entonces, cuando llega a este punto se divide. Una parte se va hacia esta rama y la otra parte se va hacia abajo. Y a esta la vamos a denominar I1. Lo que nos interesa encontrar aquí es IN. Para eso, dado que esta resistencia de 3 y 6 ohmios se encuentran conectadas en paralelo, podemos aplicar un divisor de corriente. Estas dos resistencias están en paralelo, no en serie. Entonces sería una conexión en paralelo.
y aplicaremos un divisor de corriente. Y aplicaremos esta fórmula, que sería aplicable nada más para dos resistencias en paralelo donde se conoce la resistencia que ingresa. Entonces diremos que IN es igual a la intensidad total, que es la corriente que ingresa y se distribuye, multiplicado por la resistencia 1 entre ambas resistencias, que sería la resistencia 1 y la resistencia 2, que serían 3 y 6. Entonces, reemplazamos los valores, que serían 0,5 amperios por 3 entre 9. Entonces, esto nos daría 0,167 amperios. Ahora bien, una vez que ya tenemos calculada la resistencia y la corriente de Norton, procedemos a ubicar dichos valores en el circuito equivalente de Norton, que sería este. Como corriente de Norton tendremos un valor de 0,167 amperios. La resistencia de Norton encontrada sería 9 ohmios. En el punto A y en el punto B, como ya se mencionó, se debe dibujar o ubicar la resistencia que se está analizando. En este caso sería la resistencia de 4 ohmios, que es la que estamos estudiando. Entonces, de esta manera, simplificamos el circuito original en un circuito más pequeño. Y la característica es que todo está conectado en paralelo. De este nuevo circuito ya podemos calcular la intensidad, el voltaje y la potencia en la resistencia de 4 ohmios. Para eso, la primero que vamos a calcular es la intensidad o corriente. Sabemos que están conectados en paralelo, por ende, esta corriente circula y aquí se divide. Una parte va hacia esta rama y la otra parte va hacia la otra rama. La rama que a nosotros nos interesa es la segunda rama. La vamos a denominar corriente I. Y para encontrar dicha corriente, utilizamos un divisor de corriente y aplicamos la siguiente fórmula. Reemplacemos intensidad en la resistencia de 4 ohmios es igual a la intensidad total, que sería la intensidad de Norton, que sería 0,167 amperes, multiplicado por la resistencia 1, que en este caso sería la de 9 ohmios, y esta sería la resistencia número 2. Entonces aquí reemplazamos 9 sobre la suma de la resistencia 1 y la resistencia 2. Sumamos y nos da 13 ohmios. Cuando realizamos la operación correspondiente nos da el primer parámetro, que sería 0,115 amperios. Procedemos a calcular el voltaje y aplicamos la ley de Ohm, quedando el voltaje en la resistencia de 4 ohmios igual a la intensidad que circula por dicha resistencia, que ya la calculamos, y la resistencia que estamos calculando, que ya tenemos el valor, quedando 0,115 amperios por 4 ohmios. Al resolver tenemos un resultado de 0,46 voltios. Y finalmente calculemos la potencia en dicha resistencia. Para eso podemos utilizar la intensidad o el voltaje. Utilizaremos en esta ocasión la intensidad que circula por dicha resistencia, quedando la fórmula como intensidad al cuadrado por resistencia. Reemplazamos. Potencia en la resistencia de 4 ohmios sería igual a intensidad 0,115 amperios elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia, que sería 4 ohmios. Potencia en la resistencia de 4 ohmios sería igual, realizamos la operación correspondiente y obtenemos un resultado de 0,0529 vatios o watts. Y esto sería todo. Ya aquí hemos encontrado los 3 parámetros que nos pedía el ejercicio. Muchas gracias por su atención.